autoconocimiento que se imparte aquí cada miércoles de cada semana. Siempre cuando asistimos a estas conferencias estamos motivados porque sabemos que de alguna manera encontraremos algo nuevo, alguna cosa que nos va a llegar a crear alguna inquietud, o a lo mejor nos va a gustar algo, nos va a llegar al corazón, o nos va a disgustar, o nos va a caer de repente como anillo al dedo que andamos buscando algo y de repente no sabemos qué es. Por eso quiero compartirles una pequeña historia que, si lo relacionamos con lo psicológico, tiene mucho una moraleja. Este era un aguador que tenía dos vasijas, y con esas dos vasijas iba a diario a cargar agua para regresar a la casa de su maestro, y esto lo hacía repetitivamente todos los días, a veces 2 veces al día, o de acuerdo a las necesidades que hubiera. Siempre él iba, traía agua, iba y traía agua en sus 2 vasijas. De estas 2 vasijas, una era perfecta para lo que se había creado. Entonces ella de alguna manera se sentía orgullosa porque no había nada que hacer ahí, y siempre se llevaba el agua que necesitaba, y con la misma agua que cargaba, con esa misma agua regresaba a la casa. Pero la otra vasija tenía unas grietas. Entonces un día, en ese ir y venir, ella habla con el aguador y le dice: yo ya estoy cansada y me siento muy avergonzada de que yo tenga estas grietas, porque tú cargas agua en mí y cuando llegas a la casa de tu maestro, yo ya llevo la mitad. Y eso todos los días lo hago, y yo ya me siento muy avergonzada porque fui creada para otro fin y no estoy cumpliendo con él. Y decía que ella ya no quería seguir, que mejor quería que se consiguiera otra vasija para que pudiera él llevar esa agua que era requerida a la casa de su maestro. Entonces le dice el aguador: ahora que regresemos a casa, te fijas las flores que hayan crecido por el camino y reflexionas a ver qué me dices. Y dice ella: yo no creo que haya crecido nada de mí, porque si mi agua se me tira, no llevas el agua suficiente. Él le dice: pero tú no sabes que yo me he encargado de sembrar semillas, algunas semillas, para que cuando tú pasas con esas gotas de agua que se van tirando, han nacido flores por el camino, y con esas flores yo he adornado el altar de mi maestro. Entonces, de regreso, ella se va viendo, va muy conmovida con todas las flores que han crecido, y le dice: ¿ves cómo puedes hacer de tus peores cosas, puedes tener un mejor resultado? Y le dice que está bien, que debe echarle muchas ganas para irse corrigiendo. Si de acuerdo a esto lo vemos a lo psicológico, esas vasijas agrietadas somos nosotros. ¿Por qué? Porque diariamente pasa que no vemos que tenemos los defectos, que tenemos errores, que los cometemos, pero llega un momento en que, si reconocemos que está ese error ahí y decidimos cambiarlo trabajando en él, rescataremos la virtud que hay detrás de ese defecto que nos hace equivocarnos cada día, porque lo más mecánico y lo que nos acecha a cada momento es cometer los mismos errores, siempre tapar una virtud, pero con el ego. Mecánicamente respondemos, siempre el ego es el que actúa, y no nos detenemos a pensar que detrás de esos errores, de esas cosas negativas que cargamos, están las virtudes. Entonces es un paso muy importante que en estos estudios, yo creo que uno de los primeros y muy importantes, que sabiendo que una vez que reconocemos que cometemos errores, que tenemos ego, que fallamos en cada momento, de la manera que sea, ya sea como esposos o como ciudadanos, en cualquier momento de la vida, tiempo de reflexionar y decir: bueno, si no me están dando resultados los métodos que de alguna manera me enseñaron por tradiciones, por costumbres, o con lo que yo aprendí de la vida, ya sea de la vida propia que he
dio a tus padres, o de lo que fuiste aprendiendo de ellos, o de lo que aprendiste en la calle, en la universidad, en donde seas, y esos métodos ahora no están funcionando. Es tiempo como para ponernos a pensar y decir, algo me pasa, algo tengo que hacer. Y estos conocimientos de eso se tratan, de reconocer, como una de las primeras cosas, reconocer que causamos daño, que nos equivocamos a cada momento y que de ahí podemos sacar buenas cosas si nos ponemos a trabajar. Podemos rescatar nuestras virtudes que las tenemos atrapadas con él. De eso se trata, de que vengamos aquí con capacidad de asombro, de decir, sí, en realidad reconozco que fallo, reconozco que me equivoco, que pierdo y que tengo que hacer cambios, aunque duela, que no es fácil, porque es más fácil actuar con ego y justificarse de alguna manera. En una ocasión llamaba una persona para pedir informes sobre estos conocimientos y llama por teléfono y dice, ¿es ahí donde ustedes dan ayuda a personas? Sí, es aquí. Oh, es que tengo un amigo que tiene un problema y lo quiero llevar. Es mi amigo, no soy yo. Y de momento te quedas así. ¿Y qué es necesario decir que es tu amigo? Quien venga aquí y necesite ayuda será bienvenido. Pero a veces es difícil, es muy difícil reconocer que el del problema es uno. Tienes que ir a no, yo no tengo, es mi esposa. Entonces es difícil reconocer los errores y es más fácil escudarse y decir, no, es que es el de al lado y yo le quiero ayudar y mejor me informo primero a ver si es ahí, pero yo no soy yo. Entonces es difícil reconocer, pero es un paso importante que tenemos que darnos el tiempo y el valor para aceptarlo y sobre todo para ir aceptando las cosas que vienen, que son cambios, que no es nada fácil, pero que poco a poco aquí se van adquiriendo en estas conferencias que se dan cada día. Así que sigamos con el tema del día de hoy. Gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar el tema. Los temas que entregamos aquí siempre son como para reflexionarlos, para pasarlos dentro de nosotros mismos. En el momento en que nosotros estamos pensando que estamos hablando sobre los defectos, dice, oh, si yo conozco a alguien así, nunca dice yo tengo esa clase de debilidad, ¿no? La razón que es importante que nosotros conozcamos nuestras reacciones mecánicas, los defectos, todos los tenemos. En realidad no hay nadie perfecto. Si estamos aquí en este plano, en esta tierra, en estos lugares, porque todos estamos cortados por la misma tijera. Todos somos iguales. La diferencia de esto es el que se da cuenta puede hacer algo, el que no se da cuenta pues siempre pensará que es esclavo de las circunstancias, que es el lugar, que es la gente, que es la política, o que es el clima, o que es la religión, en fin, siempre se le está echando la culpa a todo, ¿no? La razón que se tiene que darse cuenta uno de sus debilidades en el interior es porque dentro de esas debilidades está lo que se llama la ley del karma. Karma es una palabra sánscrita que quiere decir causa y efecto. Según la causa es el efecto. Según el daño que se hace es el castigo que se recibe. Esto es algo que traemos en la naturaleza y no nos podemos escapar. Y esta ley se aplica aún cuando aparentemente nadie te haya visto, porque dentro de nosotros tenemos siempre una conciencia que nos delata. En el momento en que la conciencia se da cuenta, desde ese momento comienza a actuar la ley del karma en el interior. Hay situaciones que se pueden ver y hay situaciones que no se pueden ver. Hay situaciones o comportamientos que se hacen a propósito y hay otros que se hacen de una forma inconscientemente. Entonces, la importancia de que nosotros nos demos cuenta sobre estos actores dentro de nosotros mismos
Es para que nuestra conciencia se vaya poniendo activa, se vaya dando cuenta de la situación y entonces podamos nosotros hacer algo con nuestras propias vidas. En todas las conferencias siempre presentamos como evidencia el comportamiento humano, lo que atrae este comportamiento a nuestras vidas y también lo que se puede hacer. Porque la ley del karma también tiene otra parte que se llama dharma. Y dharma es premio. Es decir, cuando los defectos dentro de nosotros actúan sin que nosotros nos demos cuenta, están sometidos a esta ley del karma. Pero cuando nosotros modificamos nuestro carácter, nuestra forma de pensar y nuestras emociones, entonces también las virtudes que pongamos en práctica atraen dharma, es decir, atraen premio a nuestras vidas. Y en esto, pues cada uno tiene que hacer un análisis de su vida. En un principio, como un niño, pues no comprende, no sabe diferenciar, no puede realmente comprender una situación, una cosa, hasta que se puede utilizar la diferente herramienta que vamos entregando aquí. El lunes pasado había por ahí un personaje en el grupo de ahí de South Park que dijo: no, yo quiero hacer eso que ustedes hacen, yo quiero ser un orador, dijo. Dije, bueno, pues primero hay que caminar el camino, porque si no caminas el camino, ¿qué vas a enseñar? Se convierte todo en una creencia nada más. Y para poder enseñar hay que aprender. Y para poder aprender hay que asistir. Y en la asistencia hay obstáculos, hay situaciones que se dan y un día vienes, otro día no vienes, te pierdes la conferencia anterior, la herramienta que entregamos ese día, apareces de nuevo, agarras nueva información, no vienes 2 o 3 semanas, se te vuelve a olvidar y de repente hasta que el aire vuelva a soplar para este lado vuelves a asistir, o hasta que una situación fuerte se te presenta, o simplemente dices esa conferencia no me gustó, ya no voy a ese lugar, y luego dices bueno, a lo mejor el problema soy yo, voy a ir de nuevo a ver ahora de qué se trata, y siempre que venga se trata de lo que traemos dentro, lo que se puede descubrir en uno, pero la mayor parte del tiempo, como dije, lo descubrimos en los demás y pensamos que nosotros no somos el problema, pensamos que todo el mundo tiene el problema menos nosotros. Bueno, la práctica durante la semana se les da una práctica que se relaciona con la autoobservación. Al principio, esa práctica viene siendo muy difícil porque no es algo a la cual estamos acostumbrados. Aprendemos a ver el mundo, las situaciones hacia afuera, pero no vemos lo que traemos en el interior. Ahorita alguien me dijo, disculpa, pero traigo un yo burlón encima. Le dije, no, qué bueno que se dio cuenta, trabajen. Algunos dirán, ay, qué vergüenza que me enojé, qué vergüenza que traigo yo un yo criticón. No, nada de vergüenza. Obsérvelo, estúdielo, escúchalo, dónde lo sientes, qué te aconseja. Habla con tus yoes, tú puedes hablar con tus propios yoes. Nosotros nos agarramos hablando con los yoes, con el interior, que es la mente, que los yoes están dentro de la propia mente. Cuando alguien por ahí, cuando la pareja, por ejemplo, te reclama algo, la primera reacción es defenderte, la segunda reacción es aceptarlo, la tercera reacción es estudiarlo y ver qué tan cierto es lo que te están reclamando, lo que te están diciendo. Entonces, en vez de irse contra la persona que te ha movido los botones, dicen, ok, aquí respingué, aquí reaccioné, aquí me disgusté, me voy a que me dé el sereno, me voy por ahí a la orilla, voy a ver cómo está la situación, voy a armar el rompecabezas de la situación, qué me están diciendo, qué me reclaman, qué me dicen, cómo me siento, y entonces en base a eso voy a estudiar todo esto. Posiblemente esto me cause
ira, me molesta el orgullo, mi amor propio, me saca la ira, pero vamos al centro de las cosas realmente que es importante sobre todo aquello. ¿A quién le molesta? ¿A quién se siente herido? ¿Quién no quiere reconocer? ¿Quién no quiere dar su brazo a torcer? Descubrimos que son yo, es hay que escribirlos. Mi yo de la autoconsideración me aconsejó que yo he sido buena persona, que la persona no me comprende, que la persona no me acepta, que la persona no me da el valor, porque yo soy una persona de mucho valor, y la persona me hirió, me lastimó mis sentimientos, y no es justo que esa persona me esté lastimando mis sentimientos cuando yo la mayor parte del tiempo me porto bien. Y ahí sale el librito de cuentas. Todo es un diálogo, todo es una charla en el interior. Escríbela. Cada yo, cada defecto tiene su psicología. A José le preguntan a un ladrón: ¿por qué robas? Pues porque necesito dinero, dice. Oye, pero no es tuyo lo que está robando, es ajeno. Sí, pero ellos tienen y yo no tengo. Están hablando ustedes con el yo. O sea, no hay conciencia en esa persona. Sí, pero es que a esa gente le cuesta y a ti no te ha costado. Pero ellos tienen trabajo, yo no tengo trabajo, ellos no pueden volver a comprar de nuevo. Y no te digo que un día te agarre la policía y te meta a la cárcel. Pues si yo sé que me va a meter a la cárcel, pero me voy a poner más listo para otra vez, y cuando salga de la cárcel voy a aprender a ser mejor y no me van a agarrar. No hay conciencia en el yo ladrón. Como no hay conciencia en una persona viciosa. La persona viciosa que tiene enfrascada la conciencia, que tiene atrapada los valores, se justifica de una y mil maneras. Como estos asesinos en serie. ¿Y por qué mataste? No, pues porque me hizo esto y esto y eso otro. ¿Y por qué no recurriste a otra manera? No, pues es que se burló de mí, que no sé qué, y matan. Justificando todo lo que hacen como si tuvieran la razón. Entonces, como cada uno de nosotros tenemos un drama, tenemos una psicología, tenemos una forma o muchas formas de ser, se busca que entre tanta conferencia que se da, algún día la persona actúe a conciencia, actúe de una manera inteligente, no como el programa que hemos traído toda la vida, la manera que nos hemos comportado toda la vida. En algún momento se ha de expresar la poquita conciencia que tenemos, y la conciencia va a tomar responsabilidad de sus actos, no se va a justificar, no se va a esconder, no se va a decir que tiene la razón y que tiene que hacer las cosas de esa manera porque así se tenía que hacer. O sea, va a haber una manera, una parte inteligente dentro de nosotros que tarde que temprano se tiene que manifestar, y es muy sencillo. Es simplemente reconocer la falta, estudiarla y no ser víctima de ese comportamiento de nuevo. Entonces, si agarramos ese yo de burlón, pues por naturaleza venimos desarrollando ese yo burlón a través de las películas. Yo estaba haciendo un recuento el otro día de algunas películas de los tiempos de por allá de Pedro Infante a los tiempos después de los 70s, 80s. Vemos ahí los mensajes, la ridiculez entre una película y otra. Por ejemplo, las películas estas que se tocaron entre los 70 y 80s, que pura de picardía mexicana, pura de lujuria, de borrachera, de vecindario, donde fueron encaminando a gran parte de las personas a la ridiculez. Estaba mirando por ahí el otro día, porque bueno, uno que estudia la psicología no tiene que ver que si la mentalidad de la gente va cambiando, ¿cómo es que la fueron cambiando? La gran fuerza que tiene la televisión, la fuerza que tiene la sociedad para ir durmiéndole la conciencia a las personas, para ir programando a las personas que las personas se vayan comportando de determinada manera. Pues hay una etapa muy vulgar, donde sale la corcholata, Alfonso Sayas, donde salen todos esos individuos, donde todos los mensajes que están hablando de ahí
es de tomar, es de aprovecharse de la gente, de engañar a la gente, de aprovecharse de otros, y los mensajes bien fuertes que hay con relación a la sexualidad, de una manera muy vulgar, que hasta violaciones en forma de chiste. Entonces, cuando uno ha visto una película de esa manera, cuando uno no sabe de lo que es la psicología y cómo es que a través de emociones de tipo inferior estamos nosotros vulgarizándonos, estamos dándole vida a esos yoes, ¿cómo es posible que uno se esté burlando, por ejemplo, de una violación en forma de chiste, o se esté riendo uno de una violación en forma de chiste, o de un ladrón que le está sacando la cartera al otro y nos estamos muriendo de la risa porque la persona pasa por una situación difícil? O sea, hay algo distorsionado, algo que se está distorsionando en el interior de nosotros, como las que dan las noticias, ¿no? Que están dando una noticia por ahí de un pedófilo y se está riendo, como si fuera algo gracioso. Entonces, la persona no está consciente de lo que está haciendo, no le pone los tonos de acuerdo a la situación que se está presentando, la persona está totalmente inconsciente. Entonces hay una etapa donde esas películas fueron encaminando a la gente a la vulgaridad, al crimen, a ver el sexo opuesto en forma de burla, a perderle el respeto a la mujer, a admirar a los ladrones, a admirar a los contrabandistas, a admirar a la prostitución. O sea, nosotros llegamos a reírnos de ello. Nosotros llegamos a considerar eso como algo gracioso, como un entretenimiento sano. Y la verdad, miren, ahora todo está como está todo México. Que todo eso que miramos en películas, todo eso se ha manifestado en una triste realidad, donde nadie se conmueve ante nadie, donde todos los días estamos escuchando toda clase de violaciones, toda clase de crímenes, toda clase de divorcios, de pedófilos, de prostitución, de drogadicción. O sea, ¿cómo es que nos fueron encaminando hacia todo aquello? Con nuestra propia vida, siendo que es una película, se dice que dentro de nosotros cargamos todos estos factores. Todo lo que nosotros vemos en la sociedad, en realidad lo tenemos que descubrir dentro de nosotros mismos. Todo lo que miremos hacia afuera, tenemos que descubrir el yo ladrón en el interior. Tenemos que descubrir los yoes esos de la fantasía, de ser irrespetuoso, de ser malévolo, de estar planeando cómo vamos a salirnos con la nuestra, cómo vamos a cometer errores, cómo vamos a seguir nosotros justificando nuestras propias debilidades. O sea, nosotros no podemos continuar en esto. Estamos en una etapa de nuestra vida muy crucial donde realmente está la degeneración a la luz del día, y nosotros, este pequeño grupito de personas, si nosotros logramos estudiar nuestras mentes, estudiarnos a nosotros mismos, poder ver el problema sin que nos dé pena, sin que nos dé tristeza, sin que nos cause alguna inconformidad, si podemos verlo cabalmente, conscientemente, no nos dará esa tristeza, nos dará alegría, porque por fin podemos ver la causa de nuestro sufrimiento. Y al principio es muy difícil, este estudio es muy difícil. La mayor parte del tiempo lo que uno sospechaba, lo que uno creía, ahora resulta que uno en gran manera es el que atrae esta clase de situaciones a nuestras propias vidas. Se nos dice en el estudio de la psicología profunda práctica que así como existe un país psicológico donde hay lugares, donde hay barrios de esta ciudad, por ejemplo, ustedes por ahí manejan en la ciudad de Bellevue, es una hermosa ciudad, limpiecita, ¿no? La gente bien vestidita, muchos profesionales, mucha belleza, muchos jardines, muchas casas bonitas, limpio ese lugar, hermoso ese lugar. Entonces, pareciese como que es una parte muy que la gente aparentemente está sana en esos lugares, ¿verdad? Entre comillas.
porque entren ustedes en un día menos pensados por ahí, entren ustedes en Pans a un restaurante de esos de lujo y mirarán cómo se les queda bien. A mí me tocó trabajar en una ocasión por aquel lado, y pues yo siempre trabajando en Pans, porque no me da conferencias, ya me veía yo limpiando de corbata, ¿no? Y precisamente iba en Pans, todo mugroso ahí, pues estoy trabajando, y me dio hambre, me escapé del lugar donde andaba limpiando y me metí en uno de esos lugares donde toda la gente estaba de tacuche con sus computadoras y todo, y entré, y desde que entré hicieron así, ¿no? O sea, todo así como diciendo, se escapó. ¿Qué pasa con esto? Y sentí la mirada de todos. Y ahí senté a gusto, como si nada. Y ha habido lugares que he entrado donde desde que entras está la toallita así en forma de abanico y tenedor y todo, y un estilazo que tiene la gente. ¿Qué le puedo seguir, señora? Como diciendo, no trae que caerse muerto. O sea, algo muy refinado. Estamos viendo un comportamiento muy refinado, no consciente. La gente está educada de cierta manera a que todo el mundo tiene que comportarse de determinada manera y que si vas a un lugar de esos, pues se requiere que vayas con una ropa más presentable o qué sé yo. Es una programación. Pero esa parte es una parte de la ciudad donde si quisiéramos nosotros vivir en esos lugares con el sueldo que tenemos, con la educación que tenemos, yo creo que no nos hallaremos muy bien en ese lugar. De hecho, de esa manera se mira de que los lugares muy caros son las personas que obviamente son profesionales. Es una manera de separar a la gente a la vulgaridad, los que supuestamente no somos educados, no tenemos esa programación, ni siquiera nos alcanza el dinero para vivir en un lugar de esos. Entonces es como se dividen las secciones de lugares. ¿Cuál es el lugar más barato de Seattle? South Park. South Park. ¿Por qué? Tacoma. Ellos dicen que en un tiempo en que Tacoma era el lugar de todo Estados Unidos el más cool. ¿Y quién vive en Tacoma? La mayor parte de las personas que viven en Tacoma, ¿quiénes son? ¿Qué clase de personas son? ¿Ah? ¿Qué es lo que más hay en Tacoma, Roberto? Latinos y negros. Sí. Militares. O sea, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué está diferenciando un lugar a otro, un lugar a otro? Que la persona que comete más crímenes es la persona que es menos educada o con menos posibilidades de progreso económico. ¿Será esto cierto? Bueno, entonces vale la pena explorar lo que es el país psicológico dentro de nosotros mismos. Existen varios bajos y varios refinados dentro de nosotros mismos. En algún momento de nuestra vida fuimos muy vulgares, quizás muy borrachos, quizás muy mal hablados, muy léperos de nuestra mente, y a lo mejor eso ya pasó. A lo mejor ya somos más refinados, a lo mejor una creencia religiosa nos ha ayudado un poquito a refinar nuestra conducta, el miedo, o qué sé yo. Pero valdría la pena, cuando nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, valdría la pena hacer una remembranza de nuestra vida para saber hasta dónde hemos bajado, hasta dónde nosotros hemos caído, hasta dónde nosotros hemos llegado a la vulgaridad, inclusive a un momento de desesperación en la cual en nuestra mente más de una vez aparecieron los pensamientos de suicidio.
en una tremenda desesperación de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida caímos en la borrachera. En algún momento de nuestra vida llegamos a robar, aunque sea un cacahuate de una tienda, algo insignificante. ¿Cuántas malditurías hemos llegado a decir en un estado de enojo? Quizás hasta con pensamientos de poderle quitar la vida a otra persona, o de agredirla, o de insultarla, o de bajarla a lo peor que podamos nosotros pensar o imaginar. Bueno, esos son estados de nuestro país psicológico donde ciertos yoes dentro de nosotros estaban familiarizándose con varios bajos de ese país psicológico, de esa ciudad, pero dentro de nosotros mismos. Y en el otro extremo quizás llegamos algún día a sentirnos alguien grande, poder competir con una persona muy educada o un nivel social muy alto, aprender a hablar, aprender a expresarnos, aprender a convivir con esta clase de personas, vestirnos diferente, hablar diferente, mirar diferente, pero algo dentro de nosotros no encajaba. Y entonces todo se nos convierte en una forma de falsedad, de artificialidad. ¿Por qué no llegamos a soñar, inclusive a pensar dentro de nosotros mismos que somos personas así como muy importantes, de la sangre real, de la realeza de algún castillo o de algún lugar de otra época o de otro tiempo, a sentirnos personas sumamente importantes? Que cuando en un enojo llegamos a decir a nuestra pareja: yo no sé por qué me fijé en ti, tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes en qué lugar yo he estado, mira, yo he estado así. Me pasó con una mujer que una vez por ahí consiguiendo una trabajadora, no puede encontrar a nadie más, me encontré a esa persona que estaba pasando por una necesidad económica, y digo: vamos a trabajar. Y en el camino me venía diciendo: hasta dónde he bajado, me he rebajado, decía la persona. Se sentía que tenía unas cosas acá en el mismo carro manejando, se cruzaba de pie y tenía sus alemanes acá muy refinados, sus uñas muy pintadas, muy peinadas y todo, y hablando de una manera así muy educada y avergonzada porque iba a ayudarme a limpiar. Se le hacía una bajeza tener que, después de que me iba diciendo en el camino: no, yo llegué a ser gerente, manager de tal lugar, una ejecutiva, bla, 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 bla. Pero la situación, la vida me está haciendo una mala jugada, y mira ahora dónde llego a caer, y que no sé qué, y sufriendo la persona porque ahora su vida se estaba tornando de una forma diferente, como si la estuviera invitando a robar o a prostituirse. Iba sufriendo lo indecible de esta persona. Y cuando llegamos a digo: ok, tú limpias estas áreas, yo limpio estas áreas. Y decían: ¿qué? ¿Yo limpiar baños? Sí, en una casa se limpian baños. Pero, ¿me está hablando en serio? Pero yo fui una ejecutiva, sí, pero aquí la realidad es esta. O sea, lo que no es la aceptación, lo que es una persona que le digo se siente así como de sangre realeza. Hay casos así, me cuentan algunos esposos, de que las esposas les han puesto condiciones de que cambien, los han echado a la calle, y mientras no sean de determinada manera, de determinada forma, no los aceptan más en la casa, bla, 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 y hasta empiezan a sentirse sumamente muy grandes, muy importantes. Como les digo, de sangre realeza. Por allá de la época de Carlos V,
Bueno, porque ese es un chocolate, ¿verdad? Pero por allá viene la historia, ¿no? Aquí en lugares. Bueno, vale la pena, porque digo esto porque aquí entre nosotros, posiblemente en un momento dado estemos sufriendo por ese comportamiento de sentirnos así como que la vida nos hizo una mala jugada, que la cigüeña iba para un palacio pero le dieron una pedrada y cayó por ahí en un pueblito rascuacho y ahí en una choza nos estuvieron alimentando y pues nosotros sentíamos que éramos algo más grande, la realidad nos enseña que no es así. Eso solamente existe en nuestro país psicológico, en nuestra fantasía, en el interior dentro de nosotros mismos. Y esto suele pasar muchas veces en personas solteras que dicen, no, pues yo prefiero estar así hasta que aparezca la gran mujer, la gran dama, la que ha de venir a levantarme, la que ha de venir a no sé qué. Se les hacen chiquitas, insignificantes. O sea, sueñan que sueñan. Y bueno, esos comportamientos en lo que estamos hablando aquí con ustedes esta tarde, todo esto que tenemos en el interior, vale la pena algún día explorar este país psicológico dentro de nosotros mismos. Darnos cuenta de esto que les estoy diciendo. Yo todavía recuerdo gran parte de mi vida, en los niveles, en situaciones difíciles que he estado, pero con la intención de poder identificar dentro de mí mismo qué clases de actores o de yoes psicológicos estaban relacionados con ese mundo. ¿Cómo es nuestra forma de ser ahorita? En nuestra forma de ser ahorita, nuestra forma de pensar ahorita, es la clase de atención a las personas con las que nos juntamos en este momento, con las personas que estamos conviviendo. Eso es parte de lo que es el país psicológico. En HBO a veces ponemos programas muy interesantes. No lo recomiendo porque se necesita no tener mucho criterio propio y no ser afectado. Pero en estos barrios de las ciudades, en estos bajos barrios de las ciudades, donde abunda la prostitución y la drogadicción, la policía utiliza mujeres policías para poder agarrar a esas personas de mucho dinero, puros carrazos, pura gente de mucho dinero que baja a esos lugares o va a esos lugares de la ciudad a buscar los servicios de la drogadicción y la prostitución, y utiliza a mujeres policías para agarrar esa clase de individuos. Ustedes se sorprenderán que esas personas de día son representantes muy importantes de un sistema de gobierno, abogados, médicos y hasta sacerdotes que van a buscar esta clase de servicios, que van a mezclarse con esta parte del submundo. ¿Y qué explicación se le da a esto? Bueno, que esas personas están siguiendo una programación de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su falsa educación y sus títulos, pero su nivel de ser, su yo es, la comunicación que ellos tienen con ese país psicológico es con un mundo muy inferior en sus mentes, y que eso los hace que se manifieste la convivencia con esta clase de personas ahora lo que es en el mundo físico, ir a buscar esta clase de personas porque psicológicamente esas personas están relacionadas con esa clase de yoes, con esa clase de barrios muy bajos de su propio país psicológico, con su propia mente, de su propio interior. Lo que nosotros hagamos en la sociedad, los gustos que tengamos, es lo que ya traemos en el interior y simplemente se manifiesta lo que traemos dentro con la parte externa, con la parte de afuera. El caso, pues, que el ladrón se junta con ladrón
ladrones, el adicto a la droga con el adicto a las drogas, la prostitución con la prostitución, el contrabando con el contrabando, y solamente los que se relacionan con esa clase, los que traen esos yoes en su interior, identifican sus emociones en emociones externas con otras personas que traen las mismas cosas que nosotros mismos. ¿Sí me explico? Cuando nosotros, la importancia que se tiene de esto, de darnos cuenta qué clase de pensamientos, qué clase de emociones tenemos en el interior, cuando nosotros nos damos cuenta de estos yoes, de esa relación que tenemos en nuestro país psicológico con esos yoes, es importante que nosotros nos desasociemos. Esto viene siendo como cuando alguien se enoja con un grupo de personas que dice, ya no quiero saber nada con esta clase de ambiente de personas. No es conveniente, es mucho problema, hacen sufrir mucho, tienen otra clase de necesidades, toda clase de situaciones difíciles. Yo no quiero nada con esta gente, yo quiero cambiar mi forma de ser. Y así como huye del mundo físico de esta clase de personas, pero a la vez está huyendo y desasociándose de partes de su mente de uno que está relacionada con ese barrio o con esa clase de personas. Un ejemplo, ¿quién tiene amigos de ladrones? Levante la mano. Porque ustedes no están relacionados en ese país psicológico con ladrones. ¿Quién tiene amigos en la prostitución o amigas? ¿No? Porque no estamos relacionados con ellos. Por lo menos, no ampliamente. Por lo menos, no se está manifestando dentro de nosotros mismos. Mas no quiere decir que no exista. Solo que nosotros no nos damos cuenta. ¿Quién tiene amigos asesinos? Qué bueno. Más no quiere decir que no existan esos yoes asesinos. Que una persona en una relación equivocada con esa clase de barrio psicológico, con esa clase de personas, llegue a asesinar a alguien, ya sea por celos o ya sea por defender la vida, y cuando menos piensa se da cuenta que tenía esos yoes en su interior, esos yoes de asesinato. Y ahora lo van a poner en un lugar donde están toda esa clase de personas de asesinos también. Y la persona dirá en ese momento, pero ¿cómo es posible que yo haya caído en este lugar? Con esta clase de personas, en esta clase de sufrimientos. Es que ese yo, o ese defecto de asesino, por alguna razón se escapó de nuestro lugar, perdimos la razón, se abrió el subconsciente, la persona estaba bajo un efecto hipnótico, cegado por la ira, cegado por la pasión, cegado por los celos, comete el asesinato y después dice, pero ¿cómo es posible que yo haya caído en esta situación? O haya llegado yo a una situación de esta manera. Ese yo apareció en el subconsciente, se apoderó de la cabeza, se apoderó de las emociones y la persona llegó a cometer la falta. No era ajeno, ese yo existía en una parte del subconsciente, apareció repentinamente, cometió la falta, se fue dejando la conciencia en el sufrimiento. Pero la persona con toda su conciencia en su cuerpo tiene que ir a pagar su falta en una cárcel, y de repente lo que la vida le sonreía todo se convirtió en una pesadilla. O en una gran necesidad económica, no sabiendo qué hacer, saldrán yoes de prostitución o de ladrón. De hecho, cuando vino este problema de la economía, hace unos años atrás, había ladrones por todas partes, pero que hasta entraban en plena luz del día. A una clienta mía le robaron en la noche, se metieron a su casa, estando ellos acostados ahí en su cama. Se metió un ladrón a robar. Lo bueno que
la señora Levita se armó de valor y lo corrió él y gritó y le dijo de todo y andaba buscando una garrote para darle en la cabeza. Y los puros gritos de la señora lo asustaron y salió corriendo y deja mi cámara ahí. Lleva unas cámaras de ellos que cuestan $3,000, $5,000 porque se dedican a un aficionado de fotografía. Y deja mi cámara ahí, que no sé qué, y aventó la cámara de ella y dice, bueno, que se llevó una mala de mi esposo, que a mí me la dejó ahí. Pues todo esto es el país psicológico que tenemos en nuestro interior. ¿Cómo nos relacionamos con ese país psicológico? Podemos captar algunos yoes si ponemos atención en el interior, unos yoes muy tremendos, de una bajeza increíble, de sin escrúpulos, sin moralidad. Vaya que hasta dicen que cuando la persona está aislada y en silencio, puede descubrir yoes o defectos que ni siquiera sospecharía que pudiera tener. Y entonces aparecerán como una idea, como unas palabras, o sea, hay que poner atención. Y ustedes se sorprenderán qué clase de pensamientos y emociones tenemos en nuestro interior. Pero hay otra cosa que también nos puede ayudar a nosotros a descubrir qué yoes tenemos en el interior, dependiendo de la clase de música que nos gusta, los mensajes que la música dice, las películas que nos gusta ver, qué es lo que dicen esas películas, qué es lo que el mensaje que dan esas películas. Es una forma de darnos cuenta inconscientemente, subjetivamente, cómo nuestro país psicológico está relacionado con esa clase de personajes. Aunque ustedes no lo crean. Es cuestión de ver y poner atención y analizar. En un momento dado estamos en unos barrios muy bajos de nosotros mismos. Un lugar de tipo muy inferior y hasta inmorales, donde podemos ver, y esto inclusive le ha pasado hasta los santos más santos que han existido en la historia, cuando ellos descubrieron su psicología en su interior, lo que traían escondido secretamente en su país psicológico, se llenaron de terror. Todos los monjes de cualquier época, de cualquier creencia, ya sean cristianos, ya sean monjes tibetanos, ya sean monjes del Zen, en sus encierros, en sus profundas meditaciones, se han llenado de terror al ver toda esa clase de yoes infrahumanos, tenebrosos, que habitan en el interior, que nosotros, debido a que nuestra mente está muy ocupada en la mecanicidad de la vida, en los sofismas de distracción, en las telenovelas, en la gente, en todo eso, si llegásemos un momento a estar en silencio, observando dentro de nosotros, buceando profundamente en nuestras propias mentes, nos sorprenderíamos nosotros qué clase de yoes o defectos viven dentro de nosotros mismos. Quedaríamos espantados. Y ahí están. Bastaría que se presentase la ocasión para poder ser posesionados por esta clase de defectos. Se miró en la Segunda Guerra Mundial, donde estaban perdiendo la guerra y donde todas las personas, muchas personas, en esa época siendo de niveles sociales muy altos, muy refinados, perdieron la guerra, fueron invadidos y no les tocaba otro más que prostituirse, robar y cometer toda clase de crímenes para poder sobrevivir, que esta gente ni siquiera sospechaba que pudieran caer a esa base. Entonces, si nosotros nos diéramos la herramienta
y la razón por la cual es importante conocer nuestro país psicológico, nuestra mente. Entonces, si les diéramos la práctica y ustedes se dieran cuenta de esto, saldrían llorando, saldrían espantados, diciendo: ya no veamos ese lugar porque que ahora me siento peor que antes. Y suele pasar. Pero entonces, ¿por qué es tan importante descubrir todo esto? Bueno, se habla aquí de una conciencia, y que esa conciencia es la única que tiene la capacidad de poder ver el problema en el interior, y que es importante que a través de esa conciencia veamos nosotros qué relación tenemos en esa parte, en ese país psicológico, en esos diferentes niveles. ¿Quién tuvo amigos borrachos? ¿Ya no? Se desasoció de esa gente. Usted cambió y ya no los encontró. Pero de que están, están. Y también están afuera y están adentro. Pero como nos causó alguna forma de alguna situación muy difícil, nos desasociamos de ellos. Más que físicamente desaparecieron, y nosotros simplemente nos alejamos de esa parte, de ese barrio, de ese nivel de la mente. Pero bastaría una decepción fuerte, una situación difícil, y volveríamos a unirnos a ellos y nos volveríamos a encontrar físicamente de nuevo. Por eso dice que cuando uno cambia, todo lo demás cambia. Cuando uno empieza a valorar estos caminos de la conciencia, estos niveles en el interior, cuando uno empieza a cambiar de fondo, no por, bueno, ahorita no me dio resultado los del robo, ahora me voy a hacer de otra manera, ¿no? Ahora me voy a hacer un político para robar con permiso, o para robar de una forma más refinada o con todas las de la ley. Pero sigue siendo un ladrón. La diferencia es el ladrón descarado, ahora el ladrón que está educado. O la prostitución refinada que existe, que también abunda por todos lados. Y para eso tengo que decir, en el pasado conocí una mujer muy influyente me refiero, vivía en Bellevue, tenía una tremenda casa, hispana, muy refinada, que por ahí en alguna ocasión llegó a estos estudios cuando yo era un estudiante, y llegó la mujer ahí, se miraba pues, de perfumes caros, de sus uñas largas, bien pintadita, un buen carrazo, bien arregladita, pero andaba de cacería. Su casa ocupaba reparación y andaba buscando un novio que trabajara en la construcción para que le arreglara parte de su casa y no le cobrara. Entonces andaba buscando un amante, para que me entiendan. Ya le había reparado la plomería, la jardinería, y ahora le faltaba que le hicieran algunos cuartos en su casa. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Cuál es la diferencia entre los barrios bajos de una ciudad a los barrios refinados de una ciudad? En cuanto a descubrir los yoes, es la misma gata pero revolcada. Esa es la clase de refinamiento que se tiene. Pero la situación es la misma, porque los efectos son iguales. Al fin y al cabo, esclavizados a esos yoes. O como en la sociedad refinan a la gente, por ejemplo, si nos damos cuenta de los bancos, cada cuando nos están robando los bancos.
te multa para esto, te multa para esto otro, que cambias un carro a tu nombre, tax. Ah, pero ya pagaron taxes anteriores, no te toca pagar un nuevo tax aquí también. Y tax para aquí, tax para allá, y tax para aquí, y tax para allá. Y es una robadera que tienen todos los procesos de la ley y que no puedes hacer nada. Te mandan un tiquete porque pasaste una zona escolar a 25 o 30 millas y tú por mi cuenta te diste, tú no sabías que era una escuela ahí, o a veces te dicen, si la luz está flasheando, vete a 20, si no está flasheando, pues dale más rápido, ¿no? Y te mandan el ticket, porque te toman fotos y te cobran $184 y no hay con quién discutir, no hay con quién hablar nada, no hay con quién aclarar nada, tienes que pagar el ticket, te guste o no te guste. Pero ellos tienen permiso para hacerlo. Entonces se ha refinado, ha pasado la ley, y si la ley pasan ciertas reglas o ciertas leyes, ya no se ve tan feo porque la ley lo ha permitido, como lo que es la marihuana ahora, por ejemplo. Que si la ley dice que está bien que se use la marihuana, entonces la gente no tiene criterio propio como para decir que algo está mal porque el gobierno lo dice de esa manera. O lo mismo que ahorita que se ha permitido lo que es el aborto. Y por el hecho de que lo han permitido en algunos países, hay personas que usan el aborto como por no cuidarse, por no tener responsabilidad, y está permitido ir a matar a una cría que se está gestando en un vientre porque el gobierno dice que está bien y que hasta ciertas semanas no se considera un ser humano el feto que se está gestando más que hasta que llegan, creo que las 2 o 3 meses, y se permite que se descuartice esa cría en el vientre materno, nada más porque el gobierno lo permite. Y entonces la gente, ¿dónde está? La conciencia de las personas, ¿en dónde está? ¿Dónde está eso de tener convicción propia, pensamiento propio, conciencia propia? En el interior. Tenemos que esperar que los gobiernos nos digan, o que el sistema de vida nos diga qué está bien y qué está mal para actuar. Tenemos que tener una programación diferente, o tenemos que tener la conciencia en el interior como para darnos cuenta qué está bien y qué está mal sin que nadie nos lo esté diciendo, o sin esperar verlo en un programa de televisión, en alguna revista o en alguna parte del gobierno. O sea, nosotros tenemos que tener ese criterio propio, y la única manera que podemos adquirir nosotros eso es que nosotros tengamos la conciencia de que lo que llevamos dentro de ese país psicológico, la asociación que tengamos con esa clase de defectos en el interior, algunos mencionados, otros que yo no he mencionado, que cada uno de ustedes tiene que descubrir. O sea, uno tiene que darse cuenta que esos yoes están sometidos al dolor, nos llevan hacia el dolor, están sometidos a la ley de causa y efecto en el interior. O sea, que la finalidad de estas reuniones, en cada convivencia que tenemos aquí, es con la intención de que ustedes logren despertar esa parte de la conciencia y actúen por conciencia propia. No esperar que se los esté diciendo nadie, sino que ustedes mismos en su propia conciencia hagan un análisis, se den cuenta de la situación, estudien los defectos en acción, miremos en qué manera estamos nosotros relacionados con esas partes bajas de nuestro país psicológico y desasociarnos de ello. Por lo menos escapar de esta clase de pensamiento de tipo negativo, de tipo inferior. Pero es algo que cada quien tiene que hacerlo de una manera muy sincera, muy honesta. No esperar que alguien se lo descubra a uno. Y tampoco estarse uno engañando en el interior, pretendiendo en una sonrisa fingida que todo está bien con nosotros, o jugar al papel de que somos conscientes, cuando en realidad se sabe que todos estamos siguiendo un programa, una programación que ha existido desde el momento en que nosotros nacimos.
que nos dice qué debemos de creer y qué no debemos de creer, qué debemos decir, qué no debemos decir, qué debemos de comer, qué no debemos de comer, qué debemos de opinar, qué no debemos de opinar, qué debemos de pensar, qué no debemos de pensar. Este estudio no es una programación. Este estudio es para despertar conciencia y para encontrar nuestra naturalidad, tener criterio propio, tener capacidad de asombro, darnos cuenta nosotros mismos en el interior si es esclavizante nuestra forma de ser y qué tenemos que hacer ante ello. Cuando nosotros habíamos decidido dejar las pandillas, un amigo con el que nos juntamos decíamos, pues tenemos que ir allá con nuestros amigos y decirles que ya los vamos a abandonar. Y dije, ¿tú estás loco? ¿Tú sabes lo que te hacen cuando te vas a salir de una pandilla? De eso yo no. ¿Sabes cómo lo inician las pandillas aquí? ¿No? Sí. Ya unos golpes. ¿Unos golpes? Es que aguanta por una friega. ¿Te avientan 3, 4, 5, así? Sí, o sea, entre todos le dan una buena friega y si aguanta eso. Son 3 minutos. Son 3 minutos y son 4 o 5. Ya. ¿Tú sabes lo que te hacen 3 o 4 o 5 en 3 minutos? Sí, pues uno lo mandaron al hospital. ¿A quién? Un muchacho Sí. lo mandaron al hospital. Lo inician para meterse a la pandilla y para salirte te dan otros tantos. Entonces, igual. Pero qué tontería, ¿no? Oiga, quiero meterme en la pandilla para robar, fumar marihuana, ponerme borracho. Órale, lléguenme. Qué tontería. Pero pues como tiene el cerebro dormido, ¿no? Con tanta marihuana y con tanta borrachera, pues, o sea, golpeenme, aquí estoy. Una tontería. Y si bien te va, sale librado de él. No olvides. Tremendo eso. Es una programación original. Pero eso pasa externamente. Le dice al no, pues si quieres tú, yo no voy. Yo me desaparezco de aquí. Olvídate. Ya no lo van a volver a resolver el polvo. Vamos de en esos niveles. ¿Quién se acuerda cuando estaba chavillo? No están muy viejos, están tan jóvenes como yo. ¿Cuántas tonterías en la juventud? ¿Sí? Tiene uno que tener conciencia. Yo ahorita estoy trabajando en grupos, por ejemplo, de la edad donde uno empieza a distorsionar su vida, empiezan las cosas difíciles. Estoy haciendo remembranza de mis 21 años y hasta lo que son los 8, 9, 10 años. Esa es una etapa, un recorrido que estoy haciendo conscientemente para darme cuenta qué clase de yoes me llevaron hasta donde llegué. Y hacer una retrospección y darme cuenta de mi forma de pensar cómo era en ese entonces. ¿Qué yoes eran? O sea, cómo fui yo explorando mi propio país psicológico en esa parte de mí mismo. ¿Y por qué es tan importante esto? Quizá a ustedes no les motive la idea al principio. La razón que se hacen estas prácticas es para poder adquirir la conciencia que estaba encerrada en esos comportamientos mecánicos inconscientes. ¿Cómo pensaba en aquel entonces? ¿Por qué pensaba así? ¿Qué grupo de yoes defectos se manifestaban que me llevaban a cometer esos errores? Claro, yo lo relaciono con la clase de vida que yo vivía, pero cada uno de ustedes tiene que relacionarlo con la vida que ustedes vivían, en dónde comenzaron a desviar su vida, qué clase de pensamientos, cuál era la relación que teníamos con las otras personas, tanto del país psicológico de nuestra mente
como en el mundo físico, que era la misma expresión de esa gente que llevamos en el interior, la gente que llevamos afuera y la gente que llevamos en el interior. En una ocasión en el barrio donde vivíamos, ya que se conocen todos con los vecinos, ¿no? Barrio de hispanos. Por aquel entonces se levantó la idea de un negocio extraño que le llamaron las pirámides, o una pirámide. No sé si ustedes están familiarizados con ellos. Que llegó mi papá y mi mamá, llegaron y nos oí platicando en la sala. ¿Qué te parece si le entramos a eso? Pues hay dos, hay una de 100 y otra de 20, de 50. La de $100, cuando terminabas y salías, llegabas a adquirir hasta $10,000. Y la de $50, llegabas hasta adquirir $500. Una chiquita y una grande. Yo tenía en aquel entonces como unos 13 o 14 años. Llegué y le pregunté a mamá, papá, ¿de qué están hablando ustedes? Dijo, son cosas que tú no entenderías. Son cosas de grandes. Le digo, no, explíqueme, a ver si le entiendo. Entonces pusieron la hoja esa donde nos estaban invitando. Cada ladrillito, todos pasaban en una línea de ladrillito. Iba entrando gente, de la línea de abajo subía a la de arriba, recorría, si iba así, y me llevabas a la mera punta, agarrabas $10,000. Todo se hacía en una forma privada. Cuando yo miré eso, dije, ¿y qué va a pasar cuando ya no entre gente? Toda esta gente que está aquí, ¿qué le va a pasar? Dijeron los dos, ese ya no es nuestro problema. Y yo a esa edad les dije, a toda esa gente la van a estafar, la van a robar. Vete para allá, dijimos que tú no ibas a entender esto. Es obvio, quien conozca esto, ¿verdad? No es una combina, pero es una pasada. Por allá va uno u otro que no paga y entonces sí, ahí se echó a perder todo, ¿no? Porque es la tanda que le llaman. Pero yo me fijaba que cuando todavía no agarraba el servicio del alcohol y de la marihuana y todo eso, el pensamiento de uno era muy libre y muy amplio. Tenías criterio propio y podías anticipar las cosas antes de que las cosas sucedieran. Hoy la gente no tiene esa habilidad, porque el cerebro de nosotros se va durmiendo. Aunque no uses droga, aunque no uses alcohol, aunque no fumes marihuana, los mismos problemas que nosotros estamos viviendo nos van adormeciendo el cerebro. La misma manera que tenemos de estar nosotros gastando nuestras energías vitales torpemente, nos va idiotizando el cerebro. Y no tenemos pensamiento amplio, no tenemos criterio propio, no tenemos una forma de poder ver con claridad como la que teníamos cuando teníamos los 12 años, los 9 años, o los 7 años, o los 5 años. El método de la autoobservación, de mirar a través de la meditación, que es un curso que vamos a dar por el próximo mes, de mirar esa parte del cerebro, esa parte del cerebro que de pronto se ilumina, uno puede ver con claridad todo lo que está pasando en el interior de uno. Y entonces ahí habrá un momento en que la propia conciencia se activa y es donde se quedan espantados porque uno dice, pero ¿cómo es posible que yo estoy pasando o haciendo una situación así, viviendo una situación así? Cosa que ahorita me encuentran todos. Pero vale la pena. En la autoobservación podemos agarrar pensamientos infragantes y estar escribiéndolos, apuntándolos ahí, porque esos son los que hay que cuidar.
Por ejemplo, una persona X está en determinado problema, se le dice, haz esto, pon vigilancia en esto, la persona está vigilando eso, todo va a cambiar, todo va caminando sobre ruedas, pero la persona se descuida en eso que está observando, vuelve a cometer las faltas de antes, vuelve a cometer los errores y los problemas vuelven a aparecer. Así conocí una ocasión a un religioso en una fábrica, en un lugar de pescados, cargamos pescados. Se daba sus agarrones con sus hermanitos religiosos que decían, ellos no invitan a su religión, yo soy borracho y nada me puede quitar. Y yo no voy a ser hipócrita con ustedes, pues, les echaba bronca a todos. No, hermanos, que a través de la oración usted va a cambiar y que no sé qué, que yo también tomé, que yo también hice, que no sé qué. No, ya le intenté mucho. A mí no me funciona eso, dijo. A mí tampoco me querían. Me le acerqué a ese amigo y le dije, ¿te puedo compartir una idea? Yo conozco un método para que dejes de tomar. ¿Tú también? Me dice. Yo no tengo sin compromiso. Ve al pasado, cuando empezaste a tomar. Yo tengo como 20 años con eso. O sea, el hombre trabajaba, pero saliendo de tomaba. Pero estaba el siguiente día del trabajo, o sea, hasta eso era responsable el hombre. Pero llegaba el fin de semana el viernes y hasta tarde todo el fin de semana. Y él se la llevaba al hombre. Y yo tengo un método para que tú dejes de tomar. Bueno, ahora dime. Cierra tus ojos. Ve al pasado. Ve a donde tú empezaste, a la edad que tú empezaste ese vicio. Recuerda qué pasó en ese momento. Y te vas a dar cuenta que cuando te da por tomar es porque estás conectado a ese recuerdo. Digo, bueno, lo voy a hacer. La primera semana no lo hizo. La segunda semana no lo hizo. La tercera semana me dijo, ¿me puedes explicar más ampliamente cómo es eso? Sí, le dije. Vete al pasado, donde tú empezaste a tomar. ¿Qué motivos te llevaron a ese vicio? ¿Qué sentimientos? ¿Qué emociones? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? Ok, y después, cuando vayas al pasado y ya sabes que vas por ese camino, cierra la puerta, no entres ahí ya. O sea, no te conectes a ese sentimiento, no te conectes a esas emociones. La tercera semana lo intentó, nomás tomó un día. Duró 3 semanas sin tomar. La cuarta semana volvió a caer, pero tuvo con claridad que cada que se reconectaba a ese recuerdo del pasado, que fue cuando su primer mujer lo dejó, lo abandonó por otro hombre y ahí empezó la borrachera. Se dio cuenta, nomás tratando de recordar. Y entonces un día me dijo, ya tengo 2 meses sin tomar con ese método. ¿Qué tal que le hubiera enseñado a meditar a ese hombre? Olvídese, porque la meditación te amplía las cosas de una manera tremenda. Es como de repente como que eres un caballo lechero que nomás va mirando enfrente. Tienes aquí para que no veas por tu lado, y de repente, ¡pum!, como que se te quita todo el pelo, una claridad tremenda. Pues así es como uno se va desasociando de esos choices que le hacen uno sufrir, que está conectado con el recuerdo, en alguna parte del subconsciente, te desasocias de ellos, los abandonas, y entonces tu parte consciente se empieza a poner fuerte, se empieza a recuperar, pero te descuidas y ahí vas a parar de nuevo. Entonces estar como cuidando, o sea, a eso le llaman estar en vigilia como en época de guerra. En vigilia, como el vigía en época de guerra. Es decir, tienes que estar acechando tus pensamientos, tus emociones a cada rato para que tú no caigas en el error. Como si te fueran a vigilar una parte de ti mismo, donde sabes que tienes que vigilar todo aquello que te tumba,
todo aquello que te arrastra, todo aquello que te hace sentirte mal. Eso es lo que hace la autoobservación. Que al principio está muy diminuto, muy pequeño. Ese sentido no está despierto. Entonces vas abandonando esa clase de pensamientos, esa clase de deseos, esa clase de recuerdos, y tú ya agarraste camino. Ya empezaste un camino a recorrer dentro de ti mismo, donde nadie lo ve, pero sí te ven cambios. Y hasta le preguntan a uno: oye, ¿qué hiciste, hermanito? Pues el hermanito está muy dormido. No hay nada, no hay más que creencias. Es una programación también. En esto, tu conciencia empieza a expresarte en tu interior y empiezas a caminar por experiencia propia, porque a nosotros no nos serviría de nada que estar programando a las personas a una nueva idea. No serviría de nada. Tienen que llegar ustedes a la propia autorreflexión y a experimentar en ustedes mismos lo que se les enseña en este estudio. Entonces, nuestro trabajo sería ahora es descubrir en qué parte de ese país psicológico estamos nosotros relacionados y empezar a buscar un lugar mejor dentro de nosotros mismos, pero no asociarnos con nuevos yoes, sino asociarnos con principios inteligentes de la conciencia que está atrapada dentro de nosotros mismos. Si no, se convierte en una nueva creencia. Entonces empieza a experimentar cada cual en forma individual. Cuando la persona empieza a experimentar en forma individual, entonces la persona le ha encontrado el sentido a lo que aquí estamos estudiando cada miércoles. Y las personas van. A mí nos sorprende porque a veces hay lugares que empezamos con 15, 20, 30 personas, y la tercera semana ya nomás quedan como 2 o 3. Y en la quinta semana vuelven a regresar todos. Porque esto que enseñamos, tarde o temprano, alguna partícula de nuestra conciencia va a atrapar la idea. Y va a decir: oh, a ver, voy a poner en práctica esto. Le da resultado, la persona dice: oye, estoy bien. Antes me ponía triste, no me pongo triste. ¿Por qué? Porque estoy cuidando esa parte que me pone triste. Antes me ponía borracho porque ahora estoy cuidando los motivos que me ponían borracho. Antes hacía esto temporal, no lo hago porque ahora estoy observando todo esto y noto que ahora resulta que hay valores dentro de mí que se están manifestando, que siempre han estado ahí, pero que estaban atrapados en esa parte de la inconsciencia. Entonces la persona empieza a experimentar en forma directa. Y cuando la persona empieza a experimentar en forma directa, entonces todo cambia. Hay una nueva vida, una nueva forma de vida, donde cuando están esas reflexiones profundas uno siente que no necesita nada, por lo menos nada externamente. Te sientes completo, te sientes satisfecho en tu interior. Es algo inexplicable. Como alguna por ahí me preguntan: oye, ¿tú por qué no cobras por estos estudios? Bueno, hay dos sentimientos cuando cobras y cuando no cobras. Primero, no cobramos y casi no viene gente. Cuando nosotros damos esto desinteresadamente, se nos acomodan nuestros propios problemas personales. Estás ayudando a la gente a solucionar sus problemas, automáticamente lo que das, recibes.
le sigue atrás de esto un sentimiento de paz, de tranquilidad, que no lo puede comprar ni un dinero del mundo. Y se te facilitan hasta las cosas materiales, lo que tú quieras tener, aunque no lo andes buscando. Mientras conozco psicólogos que cobran y cobran y cobran, y al rato ocupan psicólogos también, porque no pueden con tanta presión, con tanta gente, con tanta cosa. O sea, no tienen el antídoto para no cargar los problemas de las demás personas. ¿Por qué? Porque ellos le han puesto un precio, y ese precio se llama dólares. Y nosotros no existe ese precio. Esa es la diferencia. ¿Verdad que se está extremos? Porque a veces decimos esto, los suegros mandan regalos para el niño, y le digo a Meli, oye, ¿no mandaron nada para nosotros? No, pues siempre estamos diciendo que los materiales no cuentan, que los materiales no funcionan y no sirven. Oye, no, espérate. También tenemos que comer y vestir. ¿Qué les pasa? No se vayan al extremo. En la Navidad y siempre digo, no, los regalos es muy importante. Lo importante es el amor, lo importante es llevarse bien con la familia. Y ni un regalo me da. Creo que vamos a empezar a cambiar el método, por lo menos para esa fecha. Sentido común. No hay que ser extremistas, ¿verdad? Que también tenemos que vivir, ¿no? Pero bueno, ¿entendieron el tema de hoy? Si lo entendieron, lo van a aplicar. Si no lo entendieron, pregunten. Que para eso estamos, para explicarse. El que pregunta, comprende, aplica, avanza. El que no entiende, no aplica, no comprende y se queda nomás diciendo, qué buena conferencia, ¿de qué se trata? Por cierto, ¿ya lavó clases? No. ¿Ya lavó platos? ¿Probé? ¿Lavó? No, yo no quiero saber eso. Si se está confesando, ya es otra cosa. No, se quedaron mis niñas lavando. Le puse la tarea, no la he hecho. Ahora el sentido común, ¿no? ¿Ah? Para el sentido común. Sí, no, pero tú también, mano. Como que todos tus calcetines están negros. No. Y que sí lavas platos, pero que en el trabajo. Claro. Los sábados, Los sábados. descanso y los sábados. Es ganancia. Hace de almorzar con... Pues aquí ¿Pero siempre lo ha hecho? Entonces, ¿mande? ¿Siempre lo ha hecho? No, Apenas. no, ya tiene como año y medio, yo creo. Año y medio. Muy bien. ¿Qué vienen aquí? No, llegaron aquí. A mí se me hace que por eso no vienes tú. Desde aquí vas a salir mandilona, es decir. No, habiendo ver a Romeo cuando estaba en su casa, su mandilito y su rayita aquí colgada, ¿no? Todo un extraño. ¿Ya está soltera? Por experiencia de trabajo, la mujer es que mejor. Su papá se me salud. Preguntas, no se me distraigan, preguntas. ¿Cómo cierras la puerta cuando ¿De qué se recuerdas? reflexionara y regresó? Que conectaba al servicio con la noche para poder ¿cómo regresar a la puerta?
Cuando estás alerta acá en la parte de la superficie, la razón que dice autoobservación, alerta novedad, estar como el vigía en época de guerra, es de que tú estás trabajando, tú estás viviendo la vida, pero tu mente se está conectada al pasado. Y entonces hay una conexión energética donde esa partícula de conciencia está atrapada ya y estás recordando, invirtiéndole tiempo, energía, sufriendo por ello. O sea, ahí estás atrapada, ahí estás atorada. Entonces, estar alerta a novedad en autoobservación es que en el momento en que me quiere atrapar este pensamiento, yo no lo tengo que ver. Me tengo que conectar a ese pensamiento. Primero, porque tiene mucha influencia sobre mí, porque está muy fuerte, me afecta, me domina. Entonces te desasocias de él. Al tiempo, la única manera que tú regresas a recordar aquello es porque ya estás lo suficientemente fuerte, tienes las suficientes armas y regresas a través de esa meditación con la intención de sacar esa partícula que está encerrada ahí. Y hay una parte dentro de nosotros que es una energía muy fuerte, muy superior, que quema todo aquello para que no exista ni siquiera el más mínimo recuerdo. Lo quema. Porque dentro de nosotros tenemos el fuego, el elemento fuego. Y ese elemento fuego puede quemar todo aquello. Yo tiempo atrás yo no podía hablar de mi niñez porque yo me ponía a chillar. Ahora no. Aparte que me da vergüenza. Ahora ya no, porque yo ya regresé esa parte, ya miré mi karma, inclusive recuerdo por qué me pasó eso. Es un karma. Mi niñez todo fue un karma, porque recordé una vida pasada como fui y ahora como consecuencia tenía yo que pagar todo aquello, pero ya lo recordé. Ya fui mucho más allá. Ya cerré ese capítulo. Ya hice méritos para no volver a caer en eso, porque también se tienen que hacer méritos para salir de esa parte. Entonces ya no me afecta. Pero en las personas que están saliendo de esa situación, lo que puede hacer primero es desasociarse de aquello cuando la mente empieza a atraparnos a través del pensamiento. Entonces uno dice, no vamos a poder fuera. Y empieza a usar la voluntad y la fuerza. Ya cuando te enseñamos a meditar, pues te enseñamos el segundo paso. Pero simplemente cierras esa puerta. Vamos al caso que detrás de esa puerta está un ladrón. Tocan la puerta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Le vas a abrir? ¿Quién? Yo. ¿Cuál yo? El que te hace llorar, el que te hace recordar, ábreme. ¿Le vas a abrir? Entonces va a decir yo, no te convenció, pero manda a otro. ¿Y ahora quién es? Yo. ¿Cuál yo? ¿El de tu infancia? ¿Cuál? Aquel. Bla, bla, bla. Este no soy tan feo, que está como más, como que me va a contentar un poquito, me lo va a pasar un mejor momento, pero atrás de él viene el otro. Como la lengua de China. ¿Quién es? Soy la suerte. Déjame entrar. ¿Qué quieres? Quiero traerte bondad, quiero traerte frutos, quiero traerte felicidad. Eso sí, me acompaña por fuerza la miseria. Somos inseparables. Déjanos pasar. Bueno, dices tú, me va a traer bondad, me va a traer prosperidad, me va a traer riqueza, me va a traer felicidad.
y después cómo voy a lidiar con la miseria. Pues pagas el precio de vivir un momento de bondad, de felicidad, de paz, de prosperidad, y en el otro extremo te va a cobrar la miseria. ¿Qué es lo prudente? Váyanse las dos de aquí. No quiero nada con ustedes. Porque lo que en un momento gozas, en el otro extremo lo pagas. Como la borrachera, como la pachanga, los amigos, la piñata, el bautismo, el cumpleaños, el compadre, las carnitas, las cheves, y al siguiente día, ay Diosito, ayúdame con esta cruda, ay lo mismo. Una cosa le atrae a la otra. Esa es la dualidad de la misma. Entonces siempre ser feliz con lo que tienes. Y si hay más, qué bueno, pero acuérdate siempre que todo tiene un precio. Todo depende de quién lo da. Porque no todo lo que nos da viene de allá. ¿Dónde está? Cortar por lo sano con aquello que nos hace sentido. Por ahí había un soltero que tenía como 10 años. Y él se enteraba de lo difícil que era llevar una relación de pareja y dice, no, pues si ustedes, imagínense, yo veo ustedes que no tienen problemas con sus parejas, a mí ni me dan ganas de entrarle. Mijito, la vida así es, si no te sacrificas no hay nada. Que levantarse temprano, órale, que pongas a la hora para que pongas a lavar los trastes, que llévenme aquí, que vamos para aquí, que vamos para allá, que eso no me gusta y que para el gusto que estaba solo, sí, pero pues es insignificante. No hay nada ahí. Uno de todos duerme calientito, que lo regañen. Es el precio a pagar. La vida se convive. Hasta ahí. Bien. ¿Algo más?